Muy bien, quiero continuar siempre con esto de la especialización a través de estos videos, tratar de avanzar en los contenidos que debemos de tener claros a la hora de hacer una teorización, buscar una epistemología o una teoría teológica para sustentar eh, la, la intervención pastoral que se va a hacer, ¿verdad? En este sentido, tenemos ahora eh, este ejercicio bíblico de exégesis ecoteológica que vamos a realizar como para poder ir entendiendo algunas lecturas nuevas de los textos bíblicos, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, he querido tomar el texto de Colosenses 1:15, ¿verdad? Es un texto que pertenece a un himno antiguo, ¿verdad? De la iglesia cristiana, de las primeras comunidades cristianas. Este himno antiguo eh, fue colocado por Pablo en su carta a los Colosenses, con el cual trata de dar una sustentación teológica a las cosas que va a desarrollar o los temas que va a desarrollar en la carta a los Colosenses. Tenemos ahí el texto, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, refiriéndose a Cristo, dice, Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él tienen su consistencia, ¿verdad? En Él su consistencia, por eso en Él tienen su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él y para Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, este es el texto, ¿verdad? Es, como les digo, es un himno antiguo que las primeras comunidades cristianas a lo mejor rezaban o cantaban, ¿verdad? En sus liturgias, en sus cultos. Entonces, Pablo lo coloca en esta carta a los Colosenses. Bien, como ustedes saben, todo estudio bíblico siempre empieza por la estructura del texto. Bien importante la estructura del texto. Estos ejercicios bíblicos debemos de tenerlos claros, ¿verdad? Por veces cometemos el error que pensamos a la hora de abordar, reflexionar un texto, inmediatamente decimos yo siento que, yo creo que, ¿verdad? No, no, no. Hay que primero ver la estructura del texto, ver los verbos, las frases, personajes, etcétera, para ir entendiendo la finalidad de la verdad que nos quiere revelar el texto. Después de comprender la verdad que nos quiere revelar el texto, pues yo puedo decir, yo creo que, de acuerdo a cómo está el texto, ahora en nuestro tiempo nos dice esto, esto y aquello. Pero casi siempre nos vamos al final, ¿verdad? Y ya hacemos reflexiones magisteriales sin siquiera, y por veces hasta hacemos que el texto diga lo que el texto no quiere decir, ¿verdad? El texto al final termina diciendo lo que yo quiero decir y no tanto lo que Dios nos quiere decir.
Entonces, el primer paso siempre es el, la estructura del texto. ¿Cuál es la estructura del texto? Es una estructura muy sencilla. Encontramos dos secciones bien definidas. Jesús y su relación con el mundo, con lo creado, con la creación. Y Jesús y su relación con la iglesia. Cuando hablamos de Jesús y el mundo creado y su relación con el mundo creado, estamos hablando de los versículos, ¿verdad? De los versículos del 15 hasta el 17. Y cuando hablamos de Jesús y su relación con la iglesia, hablamos del versículo 18 al versículo 20. Entonces, 15, 17, 18, 20. Esos son las dos partes, dos secciones de este himno. Pero la estructura no termina allí. Esta es una primera estructura. Cada sección, cada una de estas dos secciones tiene también una estructura interna que es parecida, ¿verdad? Recuérdense que los himnos siempre están construidos en torno a secciones repetitivas, ¿verdad? Porque o son cantados o son recitados y entonces tienen palabras que hacen el ritmo del himno. Lastimosamente, cuando nosotros traducimos del griego al español, ese sonido, esa sonoridad, ese ritmo se pierde. Porque, claro, las palabras en español tienen otra sonoridad y entonces ya la frase que traducimos se compone de otra sonoridad que la frase en griego como tal. Entonces, estas secciones tienen una estructura interna. ¿Cuál es la estructura interna de cada sección? Es esta. Cada sección tiene pues esta estructura, ¿verdad? Que son tres elementos, tres relaciones de Jesús con el mundo, con lo creado, y de Jesús con la iglesia. Él es, en Él, y por Él y para Él, ¿verdad? Son las tres frases que se van a repetir en las dos secciones. Él es, en Él, por Él y para Él, ¿verdad? Por Él y para Él. Entonces vamos a ver la primera sección. La primera sección está estructurada de la siguiente manera. Él es el primer elemento, ¿verdad? Imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura viva, primogénito de toda criatura viva, todos los vivientes, es el primero. Imagen de Dios invisible, primogénito. Es bien interesante también ver en el texto griego que cuando se habla de primogénito, cuando se utiliza aquí la palabra primogénito, no se utiliza protogenos. Protogenos geno es nacido, nacer. Genos es nacer, es generarse, generar, ¿verdad? Por eso decimos, bueno, una de las frases que más aparece en el prólogo de San Juan es el egéneto, el nacido, el generado por el Padre, nacido por el Padre, nacido del Padre, egéneto. Pero aquí no es protogeno, sino que es prototocos. Prototocos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre protogeno y prototocos? Porque tocos es la palabra con que se designa útero o madre. O sea, es el primer engendrado. Y aquí para la teología femenina hay un punto bien importante. Porque aquí estamos hablando de un Dios que es padre y madre. Porque hay un útero. Tocos es madre.
¿Se recuerdan cuál fue el título que al final designó la Iglesia Universal en el Concilio de Nicea con respecto a la maternidad de María y con relación a Jesús y Cristo a la vez, ¿verdad? Le dio el título de Teotokos, madre de Dios, es decir, Tokos es madre, Teos es Dios, madre de Dios, o sea, la que se engendró en ella, Dios mismo se engendró en ella, ¿verdad? El útero, Tokos. Entonces, cuando estamos hablando aquí de primogénito, imagen de Dios, es la parte masculina. Quien da la imagen es el varón, ¿verdad? En la mentalidad judía, ¿verdad? Imagen de Dios invisible y primogénito de todas las cosas, prototokos, el primer engendrado en útero, generado en útero, de todas las criaturas vivas. Aquí hay una conexión también para el judío, ¿verdad? Para el judío, la tierra también es madre, porque se está hablando de toda criatura viva se engendra en la tierra, en el agua, en el mar, en la tierra. Entonces, también se está haciendo una alusión de que las criaturas en la cosmovisión judía son engendradas en la tierra, en la naturaleza, en esa madre naturaleza, ¿verdad? Entonces, esta palabra es clave, ¿verdad? Prototokos, el primer engendrado, Entonces, podemos decir en este sentido, ¿verdad?, que Él es el primero al que se le dio vida. Por eso es el Hijo del Padre, es el engendrado, no creado, así dice el credo niceno-constantinopolitano. O sea, el credo que se hizo en Constantinopla y en Nicea, ¿verdad? El primer engendrado del Padre, no es creado. Entonces, esto es lo primero, ¿verdad? Él es, sobre Él está la primogenitura de todo lo que es la vida, primer viviente. Luego, la siguiente estructura es en Él. En este primer engendrado, fue creado todas las cosas del cielo, de la tierra, lo visible e invisible, fue creado trono, dominaciones, potestades, ¿verdad? Hay que tener en cuenta aquí el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que dice, Él es la palabra y la palabra era la vida y por Él fueron creadas todas las cosas. Miren cómo la teología paulina con la teología juánica se van uniendo, se van tejiendo, ¿verdad? O sea que podemos ver que son verdades reveladas que estaban en todas las tradiciones teológicas que estaban naciendo en ese momento. Pablo, Juan, son tradiciones teológicas que van naciendo en contextos diferentes, en iglesias diferentes. Uno está en Grecia y otro está en Asia Menor, ¿verdad? Y se van viendo cómo estos van coincidiendo estas verdades de fe revelada, ¿verdad? Entonces, bien interesante también aquí porque habla del cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. Ya los antiguos intuían que habían elementos de la tierra que son invisibles. Para nosotros, a través de la ciencia, pues sabemos que existen elementos de la creación que son invisibles, como los átomos, como las fuerzas gravitacionales, como los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, los rayos X, las partículas, en fin, hay tantos elementos que son, son elementos que son invisibles, ¿verdad? O sea, no eran tan tontos. Por veces nosotros creemos que los antepasados son tontos y que solo nosotros, los tecnológicos, ahora somos los inteligentes. No, lo que pasa es que nosotros redescubrimos lo que ya estaba escrito,
lo que ya ellos ya habían descubierto, solo que lo habían explicado con otro lenguaje. Nosotros lo explicamos con un lenguaje tecnológico, ellos ya lo sabían. Entonces, pero hay que denotar aquí dos cosas también, ¿verdad? Hay que denotar dos cosas. Uno, que cuando se habla de del cielo, la tierra, lo visible e invisible, los tronos, dominaciones y potestades, encontramos dos ecosistemas. El ecosistema natural, ¿verdad? Todo fue creado en cielo, tierra, visible e invisible. Ecosistema natural, estructura natural, que es el primer ecosistema, y tronos, dominaciones, potestades, es las estructuras de poder o de relaciones sociales. Es el segundo ecosistema que encontramos ahí, ¿verdad? En él están fundamentados estos ecosistemas. Y la última sección es, de la primera sección, el último elemento o la última relación es para él y por él, o por él y para él, ¿verdad? Para él es la creación y por él se sustenta la creación, ¿verdad? Por eso es anterior a lo creado, es decir, es fundamento de lo creado y le da la consistencia a la creación, ¿verdad? Es decir, sin Cristo, sin su presencia, sin su gracia, sin su evangelio, es difícil que el ser humano pueda comprender, ¿verdad? Estos ecosistemas y mucho menos armonizarlos. Necesita de los valores del evangelio, necesita de la gracia de Dios para armonizar estos ecosistemas, estas estructuras. Luego la segunda sección, que se refiere a la relación de Cristo con la iglesia, ¿verdad? Entonces encontramos de nuevo la misma estructura. Él es, en él, por él y para él. Él es cabeza de la iglesia. Aquí encontramos la estructura comunional o eclesial, que es el tercer ecosistema, ¿verdad? ¿Y cuál es su relación? Bueno, él es el principio de todo. Y de nuevo, el prototocos de entre los muertos. Y allá era el primer engendrado de útero materno de Dios divino, del Padre y Madre. Aquí también es el primer engendrado de la Madre Iglesia. La Iglesia se ve como femenino, ¿verdad? Se ve como, por eso el prototocos, no protogenos, prototocos. La Madre Iglesia es el primer engendrado de ese pueblo redimido que llamamos Iglesia y que como una madre nos da a nacer en el bautismo también, ¿verdad? Nos da a renacer en el bautismo en el útero del misterio divino de Dios. El bautismo es el nuevo nacimiento de todos nosotros. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Nacemos de nuevo, el hombre nuevo. Entonces, por eso es el primero de todos los redimidos también, de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos allí, por eso es que el griego es tan explícito y cuando lo traducimos al español nos quedamos cortos, porque si lo leemos solo en español, pues entendemos que es el primogénito de entre los muertos. Puede decir, bueno, el primero que se murió, ¿verdad? Es el primero de los muertos, el primero nacido a la muerte, el primogénito de entre los muertos. Pero cuando en el griego se lee el prototokos, ¿verdad? El prototokos de entre los muertos es el primero renacido de entre los muertos, reengendrado de entre los muertos, resucitado de entre los muertos, de un pueblo que se llama iglesia, que es su cuerpo, ¿verdad? Que también serán resucitados, ¿verdad? Entonces también es el sustento de la iglesia. Este tercer ecosistema no se sustenta sin la gracia de Cristo, ¿verdad? Igual que los otros dos ecosistemas. Sin la gracia, sin el anuncio del evangelio, sin la fuerza del evangelio, sin la presencia del reinado de Dios en nuestros corazones, tampoco la iglesia puede armonizarse, puede ser armónica, no se puede. Luego su segunda sección, en la segunda relación es en él reside toda la plenitud de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es plena en cuanto que Cristo está en ella y Cristo la hace plena por pura gracia, ¿verdad? Por pura gracia Cristo la hace plena, Cristo la redime, ¿verdad? Y por él y para él, ¿verdad? De nuevo, tercera relación, reconcilia todas las cosas en la sangre de su cruz, ¿verdad? Reconcilia todas las cosas en la sangre de su cruz. Es decir,
Reconciliar, aquí reconciliar no es el acto litúrgico de yo te perdono o el acto litúrgico de pedir perdón al Señor y me reconcilio con el Señor. No, aquí reconciliar va en el sentido de reconstruir relaciones personales, relaciones sociales y relaciones naturales, ¿verdad? No estamos reconciliados con la naturaleza, por eso la tratamos como la tratamos. Somos enemigos de la naturaleza. La naturaleza es nuestro enemigo. Y si no, mire cómo matamos zancudos, ¿verdad? Nos molestan los zancudos y los matamos, ¿verdad? O mire cómo matamos insectos, ¿verdad? Porque nos molestan los insectos, ¿verdad? O mire cómo cortamos árboles porque nos molestan los árboles para nuestro progreso, ¿verdad? Entonces, no, es nuestra enemiga la naturaleza. Y el ser humano es enemigo de la naturaleza. La naturaleza, ¿verdad?, golpea al ser humano con sus tempestades, con sus desequilibrios, porque no estamos reconciliados. Y no estamos reconciliados socialmente también. Si no, miren cuánta guerra hay en el mundo. Cuántas guerras, cuántos misiles, cuántas bombas van a ser tratados de paz y de repente otra vez la guerra, ¿verdad? Es increíble, no estamos reconciliados. Y bueno, en la iglesia por veces no estamos reconciliados también, ¿verdad? Entonces, en Cristo, según el himno, se reconcilia todo. Sin Cristo no podemos reconciliarlo. Reconstruir estas relaciones ante todo, ¿verdad? Entonces, hagamos el análisis ecoteológico después de este estudio así breve de este himno. En primer lugar, en el tríptico de las secciones, o sea, en las tres relaciones que están en cada sección, se declara a Cristo como fundamento de lo creado. Es decir, que sin la comprensión del misterio de Cristo es imposible comprender en su totalidad la creación. Es decir, sin espiritualidad no podemos reconstruir y salvar la creación. Necesitamos espiritualidad. El hombre y la mujer de hoy necesitan espiritualidad. Y esa espiritualidad tiene que venir del conocer a Cristo, del reconciliar mi relación personal y nuestra relación social con Cristo. Con Cristo. La sociedad tiene que reconciliarse con Cristo, porque Cristo, la sociedad es enemiga de Cristo. La sociedad no quiere a Cristo. Las cosas religiosas, cómo odia a la gente las cosas religiosas, cómo los estados en Europa, por ejemplo, tratan de, de dejar en lo privado a todo lo que sea símbolo religioso, cristianismo, etcétera, ¿verdad? No se puede. El mundo no quiere a Cristo. Y por tanto, si la iglesia camina de acuerdo a este proceso de reconciliación de Cristo, tampoco la va a querer el mundo. No la va a querer el mundo. La sociedad no va a aceptar a la iglesia cuando la iglesia empieza a decir, no, miren, hay que cambiar nuestra manera de ser progreso, hay que cambiar nuestra manera de ser, de tratar a la tierra, de tratarnos entre nosotros, hay que dejar de hacer la guerra. Claro que no van a querer a la iglesia. En el himno se aprecia claramente los tres ecosistemas, el natural, el social y el eclesial. Cristo es el sustento de estos tres. Por tanto, la predicación del Evangelio no está estipulada solo para el ecosistema eclesial. Este es un problema. Nos predicamos a nosotros mismos como iglesia. Nos predicamos y está bien para fortalecerlos en la fe, pero necesitamos predicar a Jesús en el ecosistema social. Necesitamos predicar a Jesús ante la realidad ambiental, ¿verdad? A la sociedad para que se reconcilie con el medio ambiente. Se necesitan los valores del Evangelio, ¿verdad? Para que sean armónicos el ecosistema social y el ecosistema natural, ¿verdad? Entonces, esto de que no hay que hablar de medio ambiente, de que no hay que hablar de problemas sociales en la iglesia, como que no tiene mucho sentido. Si ya el himno nos está demostrando que Cristo es la sustentación de todos esos ecosistemas. Entonces, ¿cómo un ecosistema social va a subsistir si nadie le predica a Cristo? ¿Acaso no son esas las preguntas que hacía Pablo en la carta a los romanos, verdad? ¿Y cómo van a conocer de Cristo si nadie se los predica?
¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Se refería a esto, a ir a estos ecosistemas y tratar de reconciliarlos, es decir, de volvernos armónicos, ¿verdad? Armónicos, reconciliarlos. Por último, la reconciliación, es decir, la reconstrucción armónica de las relaciones, es el fin último del sacrificio de Cristo. O sea, Cristo murió, por eso lo dice el himno, ¿verdad? Él quiso, dice, se lo voy a leer textualmente, de la Biblia de Jerusalén, dice lo siguiente, y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando, escuche la palabra que utiliza, pacificando, mediante la sangre de su cruz, los seres de la tierra y los del cielo. Entonces, eh, el sacrificio de Cristo tiene como último fin reconciliar todos esos ecosistemas, ¿verdad? Y esta reconciliación en sus diferentes conflictos, ¿verdad? En nuestro tiempo, bueno, y la iglesia está llamada a anunciar esta buena nueva, a anunciar que este sacrificio de Cristo no es en vano, sino que tiene como finalidad, nos llama a la reconciliación. Su gracia, la fuerza del Espíritu nos ayuda a reconstruir de nuevo esas relaciones, sanando corazones, inspirando personas, inspirando corazones, llamando a la conversión, denunciando el pecado social, denunciando el pecado personal, llamando a la luz, a la conciencia colectiva y a la conciencia personal. Ese es el trabajo de la iglesia, esa es la evangelización como tal. Entonces, en nuestro tiempo, el ecosistema social necesita de Cristo para reconciliarse en sus diferentes conflictos y así reconciliarse con el ecosistema natural, ¿verdad? La iglesia, por tanto, también debe de estar reconciliada. Las iglesias históricas y la iglesia católica tienen un tiempo que por veces pienso que no se aprovecha bien. Ellos le llaman el tiempo de Cuaresma. De hecho, estamos en el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Son 5 semanas en las que se medita la palabra de Dios en torno a la toma de conciencia de los pecados, en torno a el arrepentimiento y la conversión de esos pecados, y en torno a el compromiso de cambiar la vida. Y con esas meditaciones, con esos compromisos asumidos, se celebra la Pascua de Cristo, o lo llamamos Semana Santa también, ¿verdad? Celebramos la Pascua de Cristo para volver a nacer otra vez, para ser prototocos como Cristo, ¿verdad? Engendrados, primeros engendrados, hermanos de Cristo, prototocos de Cristo, el engendrado en el Padre, ¿verdad? Muy bien, este es un poco la exégesis que quería hacer con ustedes el día de hoy. Vamos a estar teniendo varios videos de este tipo para que avancemos, ¿verdad? En la cuestión teórica, en la teorización, ¿verdad? De la investigación. Muy bien.